Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos nuestros auditores que están conectados en un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, este programa que busca invitarte a esa conexión con tu bienestar personal a través de diferentes tecnologías de desarrollo humano. Así que parto saludando esta tarde a Miguel. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Hola, hola. Muy bien acá Está interesante el tema, lo voy a adelantar inmediatamente. ¿Cómo avanzar en entornos desafiantes? ¿Cómo avanzar profesionalmente en entornos desafiantes? Sí, interesante Sí, porque sí. a todos nos ha pasado en alguna vez en la vida. No nos referimos solo a este entorno desafiante que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, sino que todos en algún momento hemos tenido algún desafío laboral que por ahí vemos que nos impide avanzar, llegar donde queremos llegar. Así que de eso vamos a hablar justamente hoy día, así que todos ahí muy atentos porque también pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp de la radio. ¿Cuál es el WhatsApp, Miguel? Ah, no se lo sabe todavía. No, es el más 5, es el más 569-63550152. Ese es un Perfecto. desafío, Claudia, aprenderse el teléfono de WhatsApp. Oye, yo con suerte me sé mi teléfono, es el único que me sé. No me sé ni el de mi mamá, ni el de mi papá, ¿En no me sé de serio? nadie, te juro, solo el mío, así que es un desafío un poco más grande aprenderme el WhatsApp de la radio, pero Miguel está ahí apoyándome para que todos ustedes sepan cuál es el WhatsApp. No, está bien, está bien, Pero está bien. esto sí Bueno, me lo ese es el sé, WhatsApp. esto sí me lo sé. Tenemos A ver. Facebook para que se contacten con nosotros también, que es la Radio Hoy, y el Instagram y el Twitter, que es exactamente lo mismo, arroba Radio Hoy CL, ¿sí o no? Sí, sí, no, ahí sí. ¿Viste? Ahí Ese sí, sí me los ahí sí. aprendí, eso sí me lo sé. Y bueno, también pueden contactarse directamente conmigo a través de mi Instagram, arroba clau.rojascabrera. Yo estoy contestando ahí diariamente sus preguntas, sus dudas. Si quieren proponer también algún tema para conversar en alguno de los capítulos, entonces bienvenido, para que desde ya estén conectados con nosotros y puedan escuchar temáticas que sean interesantes también para todos ustedes. Como la del día de hoy, que ya la adelantó Miguel. ¿Cómo avanzar profesionalmente en entornos desafiantes? Y como yo bien les decía, para nadie es sorpresa que este contexto que estamos viviendo es bastante desafiante en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Y eso además, si lo llevamos, por ejemplo, a lo laboral, internamente hemos tenido que generar muchos cambios en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos también con nuestros pares, con nuestros líderes, o si yo soy el líder o la líder de mi equipo, he tenido que empezar a desarrollar otras habilidades tal vez para poder liderar de manera efectiva en este contexto más desafiante. Entonces, justamente hoy día vamos a revisar cuáles son esos desafíos que los líderes y también los colaboradores de diferentes empresas, organizaciones donde trabajen, deben enfrentar para poder avanzar en su desarrollo profesional a pesar de los obstáculos que hay en el entorno. Entonces a eso tiene un nombre y que ahora actualmente está siendo muy utilizado porque a estos entornos desafiantes sí hay un contexto, un concepto que los caracteriza muy bien y que es llamado VUCA o VICA. VUCA viene del inglés, sin embargo traducido al español lo llamamos entorno VICA. Y este concepto comenzó a ser utilizado en los años 90 aproximadamente por los soldados norteamericanos. Y se trata de un acrónimo, en inglés por supuesto, compuesto por 4 términos que si nosotros lo llevamos al español, cada una de estas letras, por eso es un acrónimo, de alguna manera da cuenta de un elemento que caracteriza los entornos desafiantes. Entonces la B de VICA nos habla de la volatilidad, la I de la incertidumbre, la C de la complejidad y la I de la ambigüedad. Cada una de estas palabras, como les decía, hace referencia a estos elementos y cuando nosotros hablamos de volatilidad,
entornos que son desafiantes y que tienen como característica ser volátiles, esto hace alusión a la gran cantidad de cambios que se producen en ese contexto y la velocidad también con la que suceden esos cambios. Entonces, todo eso que es tan volátil, que cambia tan rápido, tiene estas características o estos entornos desafiantes, comúnmente tienen esta característica de ser volátiles. La I de la incertidumbre se refiere a la incapacidad para poder predecir las diferentes situaciones o el curso que van tomando los acontecimientos que se van dando en este contexto más desafiante, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, en la pandemia, hay una incertidumbre tremenda de poder predecir, bueno, qué va a pasar mañana, la próxima semana, ¿podré en un mes más o para el 18 de septiembre, por ejemplo, salir de vacaciones si quiero? No se sabe, porque es un entorno tan cambiante, tan volátil, que también la incertidumbre es una de las características que está muy asociada con esta volatilidad, con estos cambios que se producen de manera muy rápida. La complejidad es otra de las características de este contexto y que alude a la dificultad para poder entender y para poder manejar también este contexto o para distinguir de cuál es la causa y el efecto que tienen ciertas acciones, por ejemplo, desde mi liderazgo, si yo soy líder de un equipo de trabajo, o desde dónde vienen también las conductas de mis colaboradores, ¿sí? Que a la base está este contexto desafiante que todos estamos viviendo. Entonces la complejidad nos hace mucho más difícil entender y manejar el contexto porque no sabemos bien desde dónde vienen ciertas situaciones o cómo se provocaron y cuál va a ser el resultado o el efecto que van a tener. Y finalmente, la ambigüedad, que representa la A de este VICA, alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los diferentes elementos que están presentes en el entorno, como todo está cambiando rápidamente, como además es complejo, no sabemos desde dónde viene, cuál es el impacto que tiene, entonces desde ahí hay una ambigüedad que está tornando todo este contexto aún más difícil de predecir. Entonces este concepto o este entorno VICA, que hace referencia a este contexto cambiante, supone sin duda un gran desafío para todas las personas. Si lo llevamos aquí al ámbito laboral, a mi rol, por ejemplo, si soy líder, o mi rol como colaborador, a la empresa como entidad, todo esto actualmente y todas estas características que yo les mencioné son características que se están dando en diferentes ambientes, en diferentes áreas de nuestra vida, por cierto, en el trabajo también. Y nosotros podemos de alguna manera trabajarlas o adaptarnos a ellas desde un VICA mucho más positivo, por decirlo de alguna manera. O sea, este contexto que yo les mostré es un contexto que es más negativo, por decirlo de alguna forma, o que es menos funcional para nosotros. Sin embargo, también existe un VICA, la contraparte de este, que nos puede servir para sacarle partido o para aprender a cómo abordar estas situaciones desafiantes. Y cuando yo les conté un poquito de a dónde se remonta este concepto de VICA, por ahí por los años 90, que venían desde los soldados norteamericanos, y que a lo largo de los años este significado se ha trasladado sobre todo al ámbito organizacional o al ámbito empresarial, porque es ahí donde han podido hacer más patente o ver con más certezas los cambios que nacen de forma continua, de forma rápida, en las diferentes organizaciones que se tienen que ir adaptando, ¿verdad?, al entorno, a los nuevos clientes, a la globalización, al auge de las nuevas tecnologías, etc. Entonces, en la actualidad, con esta crisis sanitaria del COVID, el término VICA se ha popularizado tremendamente. ¿Por qué? Porque ha conseguido
COVID tambalear estos cimientos que todos nosotros, ya sea en nuestra vida personal como laboral, considerábamos como normales. Sin embargo, todas esas bases se han tambaleado y si nosotros lo llevamos a cualquier ámbito de nuestra vida, todo lo que, por ejemplo, hacíamos de manera presencial, ahora se está digitalizando, se está llevando al mundo virtual. Entonces, por ejemplo, las empresas, los líderes, los colaboradores, que son parte de, por ejemplo, una organización, tanto líderes como colaboradores, si no integran sistemas tecnológicos a su forma, a su gestión diaria, si no integran también otras habilidades, por ejemplo, los líderes para poder liderar, entonces van a quedar un poco en el pasado, ¿sí? Si no se adaptan a estas nuevas formas. Por lo tanto, va a ser mucho más complicado paliar estos efectos de la crisis que incluso se van a ver, el impacto se va a ver cuando se acabe la crisis propiamente tal. O sea, ahora todavía estamos en el proceso, ¿verdad? Todavía estamos con este desafío del COVID encima. Sin embargo, cuando se acabe, igualmente vamos a seguir viendo impacto, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces, nosotros de alguna manera necesitamos tener siempre presente que hoy, en este contexto, la tecnología es súper importante, sin embargo, es solo una parte de la ecuación. Esto de digitalizar todo, de volvernos cada vez más virtuales o de hacer una adaptación de nuestro mundo, nuestra vida y lo que hacemos comúnmente a la virtualidad. Porque si las personas, o sea, si la implicación, por ejemplo, en las organizaciones de profesionales, esta ecuación queda coja, o sea, no va a tener una aplicación real en nuestro día a día. Y la implementación de nuevas soluciones, por ejemplo, tecnológicas, que en algunas organizaciones las han podido aplicar muy bien, hay en otras que no, porque no se le ha dado al capital humano la relevancia que está requiriendo en este contexto. No se ha desarrollado muchas veces las habilidades de las personas para que puedan implementar esta nueva vida, ¿verdad? Estas nuevas formas de trabajar, de conectarse, de comunicarse incluso desde lo más virtual. Pero se necesita de esas habilidades personales, porque estas son las que nos van a permitir hacer mucho más expedita esta implementación de estos nuevos modelos de trabajo. Entonces, en definitiva, los retos y los dilemas que se presentan en la digitalización tienen implicancias súper importantes para el capital humano de una organización. Y si quieren sobrevivir estas organizaciones a todo lo que está pasando, entonces tenemos que aprender a perfeccionar también las habilidades o a potenciar las habilidades de las personas. Como yo les contaba, en este caso, una de las habilidades, por ejemplo, de las personas que nos puede ayudar a sobrellevar, a ir más allá, a avanzar en estos entornos más desafiantes, tienen que ir en congruencia o con la mirada de las habilidades más interpersonales, ¿sí? Esas habilidades que nosotros traemos con nosotros o desarrollamos en la relación, cuando nos relacionamos con otros en algún contexto. Por ejemplo, la colaboración. O sea, este es un contexto, si lo miramos desde el punto de vista organizacional, donde la colaboración se está volviendo tremendamente importante. Y hablo de colaboración o trabajo colaborativo que va más allá del trabajo en equipo. Va a empezar a generar redes, ¿sí? Entre mis pares, con mis colaboradores, si soy el líder, con mi equipo de trabajo, en donde la comunicación es trascendental, es la base para empezar a generar estas redes, donde la parte emocional de las personas también es algo que estamos empezando a reevaluar, que está tomando mucho más auge y más importancia dentro del día a día laboral. Si bien siempre ha sido importante, no siempre se le ha dado la relevancia que está teniendo hoy en día. El trabajar, por ejemplo, la claridad, ¿sí? El cómo como líder doy
instrucciones claras o soy claro en mi comunicación, o cómo como colaborador, si efectivamente quiero avanzar, si quiero dar un paso más allá en lo que estoy haciendo, también tengo que tener claridad para comunicarme, claridad de setear, por ejemplo, mis objetivos, del camino, de cómo voy a llegar a ellos, etc. Entonces, todas aquellas personas que sean capaces de mejorar estas habilidades y de gestionar estos cambios que estamos viviendo de manera continua, van a poder dirigirse también o autodirigirse con éxito en estos contextos que son mucho más desafiantes. Entonces, como yo les comentaba, desde este VICA, que es más bien negativo, tiene su adversario o su contraparte, que es este VICA más positivo o más funcional, donde aquí hablamos, por ejemplo, de la visión. Si nosotros tenemos en este VICA más negativo la volatilidad, bueno, podemos abordarlo con visión. Desde, por ejemplo, incertidumbre, la abordamos con entendimiento. La complejidad la abordamos con claridad. Y la ambigüedad la abordamos con agilidad. Entonces, estas claves o desarrollar estas herramientas nos ayuda también a poder empezar a gestionarnos, autogestionarnos y gestionar mejor nuestros equipos de trabajo, por ejemplo, nuestro trabajo en sí, nuestro día a día, y nos ayuda a surfear esta ola del cambio. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo hablo, por ejemplo, de visión frente a esta volatilidad? Significa que yo puedo trabajar esta volatilidad, estos entornos tan cambiantes e impredecibles, justamente inspirando una visión, o sea, alineando a mi equipo, por ejemplo, hacia dónde vamos y siendo claro en ese hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito que tenemos que lograr? ¿Sí? Y yo, por supuesto, porque esto parte desde cada uno de nosotros, creer en eso y alinearme con eso para que todos mis esfuerzos vayan en esa dirección. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, empezamos ya a involucrar no solamente este elemento de la visión, sino que parte de nuestras habilidades, o sea, como mi pensamiento, por ejemplo, cuando hemos hablado en otros capítulos de la orientación de pensamiento, cómo mi pensamiento tiene que estar orientado hacia aquello que sí quiero lograr o hacia el propósito donde sí quiero llegar. Y eso entonces va a alinearme para que todas mis conductas vayan en esa sintonía. Entonces, el tener una visión, ¿no? El abordar esta volatilidad con visión, y sobre todo si es una visión compartida, no solo mía, sino que de todo mi equipo de trabajo o el grupo de personas a las que lidero o al cual pertenezco en mi organización. ¿Sí? El que todos tengamos este propósito claro, definido, es fundamental para estos tiempos que son de cambios tan acelerados. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver que tenemos más opciones o que podemos de alguna manera llegar a donde queremos llegar a través de otros caminos. Entonces, aquí, por ejemplo, hablar del equipo es fundamental. O sea, si nosotros miramos la historia, y aquí a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no es creyente, pero la gente creyente lo hace en mucho sentido, hasta Jesús necesitó sus apóstoles para poder difundir su mensaje, por ejemplo. Los héroes, si vemos ahí mitología, ¿verdad?, historias, los héroes nunca actúan solos, también necesitan de un grupo o necesitan de otros para poder llegar a sus objetivos. Entonces, aquí la visión, claro, tiene que partir de cada uno de nosotros, pero si esto lo hacemos colectiva es aún mucho más potente porque de alguna manera inspiramos y nos inspiramos todos y eso nos ayuda a orientarnos hacia donde sí queremos llegar, ¿sí? En el caso del entendimiento, que es la manera de poder abordar esta incertidumbre, esto de que no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué es lo que se va a presentar, qué es lo que va a surgir al siguiente día con todo lo que está pasando. Entonces, el entendimiento nos ayuda a ser más curiosos para cuestionar, por ejemplo, nuestro status quo, o sea, eso de quedarnos en la zona de confort.
¿sí? De que, bueno, como todo está cambiando, como todo es incierto, entonces yo mejor aquí me quedo tranquilo, yo aquí no me muevo mucho, y no. O sea, el entender el contexto, el escucharme, por ejemplo, y entender y empatizar si tengo miedo, si surgen angustias, frustraciones, etcétera. O sea, todo eso mirarlo con una mente muy abierta para poder explorar nuevos caminos. Entonces, esto de alguna manera nos invita a que nos estemos desafiando periódicamente en lo que hacemos, en cómo hacemos las cosas también, para evitar quedarnos en ese status quo. Y de alguna manera aquí debemos preguntarnos si, a ver, lo que yo estoy haciendo en el día a día, en este nuevo contexto, por ejemplo, ¿tiene un sentido? ¿Está alineado con el propósito que vimos en la visión recientemente? ¿Sí? ¿Está o va a la par con este entorno que cambia rápidamente? Entonces, eso me va a ayudar a mí también, para poder entender mucho más la situación y entender a las personas que están, por ejemplo, dentro de mi equipo de trabajo, y mirarlos, bueno, ¿qué les pasa a ellos también? Así como yo puedo sentir miedo, frustración, angustia por este contexto, ¿qué le pasa a mis pares o qué le pasa a mi equipo de trabajo? Ese entendimiento nos va a ayudar a mantenernos con la mente abierta para estar muy atentos a qué es lo que está pasando y explorar nuevos caminos que nos sirva justamente para salir de ese status quo y para ir avanzando y aprendiendo constantemente, que también es un elemento que nos está ofreciendo este contexto VICA o cualquier contexto VICA que nosotros vivamos, ya sea en nuestra vida laboral o personal. Ese foco en aprender de esto que estoy mirando. En el caso de la complejidad, nosotros para poder avanzar, ¿verdad?, en este contexto necesitamos mirarlo desde un punto de vista de la claridad, es decir, simplificando lo que está pasando en mi entorno. O sea, ir a la esencia, ¿sí? Ir ahí a lo más escondido de cada uno de nosotros, cuando hablamos de esencia o de identidad. Y acá surge un elemento muy importante que no muchas veces lo consideramos, sobre todo cuando tenemos que, por ejemplo, tomar decisiones más racionales. Soy el equipo de trabajo, soy el líder del equipo de trabajo y necesito definir, bueno, cómo vamos a seguir trabajando en este contexto. ¿Qué es mejor, volver todo a lo presencial, una modalidad híbrida o quedarnos 100% virtuales? Y no sé, y estoy buscando la respuesta solo desde lo racional. Bueno, aquí, para la claridad o para desarrollar la claridad, es importante integrar un elemento que todos tenemos y que no muchas veces escuchamos, que es la intuición. O sea, es que confiemos y escuchemos esa voz interna o ese algo interno que nos dice, por allá es el camino, anda por allá, ¿sí? Porque viene desde nuestras sensaciones o viene desde nuestra experiencia. Y eso nos ayuda entonces a poder tener un pensamiento más sistémico, o sea, considerando los diferentes factores que estamos viviendo o que de alguna manera se involucran en la situación que vivimos. Y nos permite entonces mirar la situación desde una perspectiva mucho más holística, ¿sí? Mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente, solo viendo las cosas desde lo racional, vemos dificultades, obstáculos, no se puede, difícil, al abrir nuestra mente, al mirar de una manera más holística y simplificar esto que estamos mirando, confiando en nuestra intuición también, empezamos entonces a ver otras alternativas nuevamente, otras maneras de resolver, pero tenemos que conectarnos con nosotros, con nuestra esencia, con nuestra intuición, con nuestras emociones también, porque, claro, nos han enseñado a tomar decisiones típicamente desde lo racional, o en gran porcentaje desde lo racional. Entonces, esta claridad nos está invitando a desaprender muchas cosas que hemos aprendido
para poder aprender otras o para poder darle paso a otras que tenemos ahí más escondidas y que no dejamos que fluyan. Y finalmente la agilidad, que nos sirve para poder abordar estos contextos que son ambiguos, que tienen este elemento de ambigüedad. La agilidad nos ayuda porque nos lleva a decidir con rapidez ante circunstancias que son cambiantes y aprovechar rápidamente la información que estoy teniendo de eso. Entonces aquí no significa que, bueno, voy a actuar a tontas y a locas, no, sino que considerando todo lo otro que hemos visto, ¿verdad? Bueno, considero el entorno, veo otras formas de cómo hacer las cosas, abro mi mente para ver otros caminos, confío en mi intuición también. Eso me ayuda a decidir y actuar con rapidez frente a lo que está pasando. Y desde ahí también nace la innovación. Esto de que me surgió una nueva idea o con mi equipo de trabajo, por ejemplo, en un brainstorming, en una lluvia de ideas, surgió una nueva estrategia para poder abordar este desafío que tenemos. O se me ocurrió, de repente me vino, porque eso pasa, me estaba duchando y se me ocurrió cómo resolver esa situación que tenía que resolver en mi trabajo y que no me dejaba avanzar. ¿Sí? Entonces, ocupar eso, nos ayuda justamente para poder acercarnos más al éxito, acercarnos a eso que queremos lograr, ¿sí? Y por ende alejarnos del fracaso, por decirlo de alguna manera, o alejarnos de ese status quo, ¿verdad? Desde las cosas siempre se han hecho así, o estoy aquí y estoy tranquilo, pero en realidad quiero más, quiero avanzar. Entonces aquí es importante aprender a potenciar todos estos elementos, no solamente en mí, sino que también de manera colaborativa en mi equipo de trabajo, porque si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en un director de orquesta y si hablamos con directores de orquesta que son, bueno, excelentes directores de orquesta, ellos en algún momento dejan de llevar la batuta, por decirlo de alguna forma, para que los músicos hagan su trabajo. O sea, dejan que la gente de manera, no porque yo los estoy dirigiendo o mandando, si lo llevamos al trabajo, sino que la gente de manera independiente y autónoma empieza a hacer su trabajo. Entonces, trabajar cada uno de estos aspectos nos ayuda justamente a eso, a que nosotros podamos avanzar en estos contextos que son más desafiantes, de una manera mucho más funcional, más efectiva, más amorosa para cada uno de nosotros también. Y si bien requiere paciencia, requiere constancia, requiere capacidad de reinventarse constantemente, también es muy interesante los resultados que podemos traer desde ahí. De hecho, hay un dicho chino, a mí me gusta mucho la cultura china, entonces hay un dicho chino y los chinos dicen, cuando quieren maldecir a alguien, le dicen, ojalá que vivas en tiempos interesantes, porque significan un gran desafío y desde ese gran desafío significa también un tremendo aprendizaje. Entonces esto que estamos viviendo hoy, sin duda, es un tiempo interesante que nos enfrenta a varios desafíos, pero que también nos hace aprender muchísimo de cómo podemos ir avanzando con estos elementos y, por supuesto, otros más para poder llegar a donde queremos llegar, ¿sí? Si hablamos no solamente de nuestro trabajo, sino que también en nuestra vida personal. Y para esto, porque vamos a seguir profundizando en este tema, es que tengo una tremenda invitada en el segundo bloque. Ella es mentora y ayuda justamente a mujeres en particular a poder avanzar y llegar a donde quieren llegar en sus contextos laborales, en los desafíos profesionales que tienen, pero no siempre saben cómo hacerlo. Entonces justamente ella ayuda a esas mujeres en este camino. Así que vamos a seguir conversando sobre cómo avanzar en mi carrera profesional en estos tiempos desafiantes, a la vuelta de esta pausa comercial. Así que no se despeguen.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Hacia el Centro de Ti. A todos los auditores, las auditoras que nos están escuchando y nos están viendo por streaming también, ya pueden estar viendo en pantalla a mi invitada, Paula. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Clau, bien, súper bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Tenemos que aquí evidenciar con los auditores que nosotras nos conocemos hace muchos, muchos años, desde el colegio, imagínense, y nos reencontramos por las redes sociales, por la virtualidad, ¿verdad, Paula? Sí, entretenido encontrarse después de tantos años, 20 años, mucho tiempo. Y eso es lo lindo de las redes sociales, que finalmente si tú las utilizas bien te permiten conectar muy bien con otras personas y yo lo encuentro fabuloso. O sea, han sido la salvación, creo, en estos periodos de pandemia. Sin duda, ¿verdad? Y ahí, bueno, nosotros nos dimos cuenta que nos dedicábamos dentro más o menos de las mismas áreas al desarrollo humano y es por eso que quise invitar a Paula al programa para que desde su expertise nos pudiera aquí compartir herramientas, tips desde lo que hace. Entonces te voy a invitar, Paula, primero que todo, a que puedas presentarte y contar a qué te dedicas. Bueno, yo de profesión soy socióloga, pero la verdad es que me he dedicado súper poco a la sociología porque trabajé toda mi vida en el mundo corporativo. Así es que de socióloga he tenido poco. Y en el mundo corporativo, bueno, desarrollé una carrera de liderazgo importante y hace un tiempo hice una certificación para ser mentora corporativa, que es algo que me gusta muchísimo. También tengo mis negocios, tengo algunos negocios en red por ahí, negocios propios tradicionales también en proyectos. Así es que me he dedicado ahora 100% como a este lado que ya no está tan dentro de lo corporativo, pero que sí me dejó esta linda base del liderazgo y del poder trabajar con otras personas dentro de los equipos para poder desarrollarla, en mi rol de mentora corporativa. Perfecto. Y ya entrando un poquito en materia, Paula, yo, bueno, estaba hablando en el primer bloque, ¿verdad?, de cómo nosotros avanzamos profesionalmente hablando, por ejemplo, si soy parte de una organización, de una empresa, ya sea como líder o como colaborador, ¿cómo puedo avanzar independiente de este contexto desafiante que estamos viviendo o internamente pueden haber algún contexto desafiante en la empresa? Entonces, desde lo que tú haces o de cómo tú ayudabas o ayudas aún a tus clientes, primero que todo, cuéntanos, ¿de qué se trata esto de ser mentora, verdad? ¿Y cómo ayudas a tus clientes en ese proceso de avanzar profesionalmente, incluso cuando están involucrados en estos entornos desafiantes en sus trabajos? No te escuchamos, Paula. Te silenciaste. Ahí, justo llegó mi imprevisto principal, que son las cosas que pasan cuando uno está en la casa, que llegó mi hija, así que para poder seguir hablando antes que la saquen. Y ahí va. Bueno, una de las principales formas de... Sí, cosas que pasan en vivo. Estuvo todo el rato fuera y ahora justo entró. Bueno, yo estuve escuchando atentamente lo que tú estuviste conversando en el primer bloque y la verdad es que desde un rol de coach y de mentor es muchísimo lo que se puede hacer. La mentoría es algo relativamente nuevo en el ámbito organizacional, sin embargo la mentoría ha existido desde que existe el mundo, desde que el mundo es mundo. O sea, Platón fue mentor de Aristóteles, Jesús fue mentor de sus discípulos, y así tenemos historias a lo largo de toda la historia de mentores que han ayudado a otras personas a desarrollarse. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza un camino laboral, educacional, corporativo, para ser gerente, para ser jefe, no tienes por qué saberlo todo, y no lo vas a saber todo, porque uno sabe cuando uno pone en práctica, uno sabe cuando uno hace las cosas, antes no las sabe. Y acá el rol de mentor viene un poco a complementar el rol de coach, que estuvo como súper de moda a finales de los 90 y en los 2000, y bueno, y ahora también, pero el rol de coach era mucho más consultivo. El rol de coach, es más, el coach no se puede involucrar en las respuestas del coachee. El coach escucha y guía con sus preguntas, lo que es buenísimo y ayuda mucho al desarrollo y al conocimiento de uno mismo también. Porque al salir las respuestas de uno mismo,
es más fácil que tú mismo las apliques y te hacen más sentido y te hacen comprometerte con esa respuesta. Y eso está perfecto. Pero cuando estamos hablando de un mundo corporativo altamente competitivo, como es el mundo corporativo hoy en día en Chile y en muchos países de Latinoamérica, donde tienes muchísima gente calificada para altos cargos, para cargos de liderazgos de equipo, cuando comienzas tu carrera puedes sentirte un poco solo y no saber bien qué hacer. Y acá es cuando el rol de mentor juega un papel fundamental. El mentor es alguien que ya obtuvo resultados. Eso es lo primero. Entonces tú puedes tener mentores en los distintos ámbitos de tu vida. Tú puedes tener un mentor de vida, que puede ser tu papá, tu mamá, alguien que te ayuda a criar a tus hijos. En mi caso, que tengo 3 hijos, entonces hay cosas que yo le voy a preguntar a mi mamá. Mi mamá ya lo hizo, y lo hizo con 4 hijos. Y son todos adultos, ya responsables, como que ya cumplió. Entonces hay cosas que yo le voy a preguntar a ella. Hay otras cosas que le voy a preguntar a mi papá. Pero cuando estamos hablando de un mundo corporativo, ¿a quién le preguntas? Muchas veces en esta relación de jefe-colaborador no se da la confianza como para preguntar cómo sigo en mi carrera o cómo lo puedo hacer mejor. Sobre todo en Chile se da mucho esto del miedo a preguntar cómo lo hago, porque van a creer que no sé, y si creen que no sé, me pueden sacar o no me van a ascender. Claro, por ese miedo a la vulnerabilidad, Exactamente, al que me vean menos capacitado, menos hábil, tal vez. Exacto. Entonces, ¿cómo subsanamos eso en las organizaciones? Las organizaciones empezaron a mirar que había otros ámbitos en los que sí se usan mentores, como en el ámbito educativo. Cuando tú terminas tu carrera, tienes a tu mentor guía que te guía tu tesis. Cuando tú terminas tu magíster, tienes a tu profesor guía que te guía, tu mentor que te va diciendo, por aquí sí, por aquí no. Y te lo va diciendo porque él ya lo hizo, porque él ya se equivocó. Entonces el rol de mentor viene a subsanar esto del ensayo y error constante, que es súper caro, porque en las corporaciones es súper caro equivocarse. Claro. Y cuando tú tienes mentores desarrollados en una empresa, en una corporación, lo que permites es que se genere esta confianza, o a veces se genera espontáneamente y otras veces las mismas organizaciones la obligan, un poco como que obligan a que esto ocurra, que un mentor trabaje con un mentí para ayudarlo a hacer su camino en la empresa. Entonces, ahí, Paula, hay un elemento, y me gustaría como rescatarlo, un primer elemento fundamental y diferenciador también del coaching, que tiene que ver con que los mentores ya vivieron la experiencia y esa es la experiencia para la cual van a mentorear a un mentí. Exactamente. Los mentores ya vivieron la experiencia y además le comunican esa experiencia a su mentí para que aprenda y para que el coaching que hace preguntas para que el coachee solo surjan las respuestas desde él. Y que solo le surjan las ideas. Un coach puede no tener idea de tu trabajo y puede ser un excelente coach, pero puede no tener idea de tu trabajo. Por lo tanto, hay cosas que no vas a saber cómo aconsejar. De hecho, no es requisito. O sea, yo soy coach y no es requisito que yo sepa, por ejemplo, de ingeniería si mi coach es ingeniero. Exactamente, tal cual. En cambio, cuando tú trabajas como mentor, la idea es que lo hagas desde un lugar en el que sí eres experto. Entonces, en mi caso, yo trabajé liderando equipos muchos años. Trabajé 14 años en el mundo corporativo, llevo ya estos mismos, de los 14 años debo llevar 10 años liderando equipos, más o menos 7 años liderando equipos de alto rendimiento. Por lo tanto, yo hice esta mentoría justamente para conversar con chicas más chicas, recién salidas de la universidad o a punto de salir del colegio, y guiarlas también un poco en su camino. En esa edad es como todo súper complejo. Y la partí haciendo para ayudar a estas personas, a este grupo. Sin embargo, después se dio dando que me fue sirviendo mucho en el mismo liderazgo que yo tenía con mi equipo. Y en la compañía donde trabajaba, armamos un grupo de mentoras y comenzamos un trabajo de mentoreo a las mujeres más jóvenes de la compañía. ¿Para qué? Para que no tuvieran miedo de recorrer el proceso, que a veces puede ser súper difícil si lo vives sola, de ir ascendiendo. Porque hay mucho prejuicio, porque es difícil, porque requieres tener una cabeza
firme, fuerte y súper enfocada. Lo mismo que tú decías de la visión. El tener la visión clara es lo que te va a permitir seguir y no claudicar, o sea, mantenerte firme. Pero si esa visión clara de repente tambalea, bueno, ¿de quién te apoyas? Claro. Cuando estás en un mundo corporativo donde no tantas mujeres son gerentes, donde no tantas mujeres son jefes de equipo, ¿a quién le preguntas? ¿Ya? Porque surgen todos estos miedos de no quedar como la que no sabe, que le da miedo, o que... Entonces necesitas a esa persona de confianza. Nosotros lo que hicimos en ese lugar fue justamente tener equipos de mentoras y equipos de mentí para poder desarrollar las carreras de estas personas y para que si tenías alguna duda sobre cómo efectuar tu liderazgo, cómo plantarte frente a un directorio, cómo plantarte frente a tu jefe, a un VP, a un gerente de otra área, esto no te provocara miedo, no te provocara incertidumbre, sino que lo pudieras hacer de manera natural y utilizando todas las herramientas disponibles. ¿Qué hace el mentor en ese caso? Bueno, pregunta a la persona cuál es la problemática. Siempre hay que tener un objetivo claro de por qué uno toma coaching o toma mentorías, lo mismo que decías en el bloque anterior. O sea, si tu objetivo no está claro, bueno, lo primero que tiene que hacer el mentor es ayudarte a clarificar tu objetivo. ¿Qué es lo que sí quiero lograr con esto? Exactamente, ¿qué es lo que sí quiero lograr? ¿Qué es lo que sí quiero hacer? Y partiendo de ahí y queriendo hacerlo, se hace este compromiso entre mentora y mentí, y se empieza a trabajar en el desarrollo de esa habilidad o de esa cosa que quiere lograr la otra persona, ¿ya? Y esto se hace muy similar al proceso de coaching, con preguntas de descubrimiento, con preguntas de qué harías tú, pero luego de eso se analiza la situación y tú como mentora dices, mira, tú como mentora buscas todas las veces que estuviste inmersa en una situación similar, te preguntas cómo te fue, y luego dices, mira, cuando a mí me pasó esto, yo actué así. Cuando actué de esta otra manera me fue mal, pero cuando actué así me fue bien. ¿Te parece si pruebas esa técnica? Y ahí se empieza a desarrollar la estrategia en conjunto. No es una estrategia que desarrolla solo la persona que la mentí o el mentí, es una estrategia que tú desarrollas junto a tu mentor. ¿Y qué te permite eso? Acelerar muchísimo los procesos. Acelerar muchísimo los procesos porque ya sabes lo que falla y sabes lo que funciona. ¿Ya? Perfecto. Y Paula, una pregunta, porque aquí a mí me asalta, por ejemplo, en el proceso que tú has vivido cuando has mentoreado mujeres y que están en este proceso de, bueno, ¿cómo voy más allá profesionalmente? ¿Cómo voy ascendiendo, por ejemplo? ¿Se dan esas situaciones o te ha pasado donde tú al compartir tu experiencia, mira, prueba esto, cómo te iría con esto, y lo lleva a la práctica y no le funciona? Después te dice, pucha, no me funcionó y es tu culpa porque tú me dijiste que lo hiciera así. No, ¿Te la dan verdad, esas situaciones? yo creo que se puede dar, o sea, se puede dar porque finalmente es la vida misma. O sea, puede ser que una técnica que me sirvió a mí no te sirva a ti. Sí puede ser, pero todo esto también es que todo se hace dentro del contexto de que la responsabilidad de las sesiones es compartida. No es que yo todo lo que te aconseje sí o sí te va a funcionar. Pero o sea, sí yo te un encuadre inicial en ese sentido. Exactamente, se hace un encuadre inicial y se hace un compromiso de las cosas que se van a hacer y de las tareas que se van a llevar a cabo. O sea, también es con tareas, con un informe. La idea de la mentoría corporativa es que sea formal, o sea, que tú puedas tener un reporte claro de lo que estás haciendo y un seguimiento también. Una sesión de mentoría te va a servir muy poco, te va a servir para delimitar bien tu objetivo, para más o menos saber dónde quieres ir. Pero para trabajar con una mentí corporativamente tú no puedes tener menos de 3 o 4 sesiones. Es un proceso. Es un proceso de mínimo 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses. En base al tiempo que tú tienes disponible, vas también acotando los objetivos. Obviamente alguien que es analista me dice, no, en 1 mes y medio quiero ser gerente de esta compañía. No, también mi rol como mentor es decirle, imposible. O sea, bajémonos y vayamos aterrizando el proceso. Claro, hay que ser objetivo. Que hay que ser objetivo, claro. Entonces, esa conversación, la verdad es que nunca me ha pasado que me digan, si no me sirvió nada de lo que me dijiste. No, para nada, porque uno también tiene que ser súper consciente de las herramientas que tiene y de lo que sí puede ayudar y en lo que no.
A mí me acuerdo que una vez sí me pasó que una mentora mía, yo también tuve mi propia mentora en el camino gerencial, una mentora mía, yo le digo, estoy súper agobiada porque no he podido resolver el tema de los horarios de mis hijos y coordinarlos con mi trabajo y que todo fluya y toda esta vida de mamá y de gerente que era un poco caótica. En ese momento tenía 2 hijos solamente, no 3, ahora tengo 3. Y ella me mira, me toma las manos y me dice, lo siento, en eso no te puedo ayudar porque tampoco lo he resuelto. Y fue súper sincera conmigo. Y yo quedé así como que de verdad esperaba una respuesta, pero en realidad le agradecí mucho. Sí, sí, una luz, pero le agradecí mucho que ella me dijera, no puedo, porque por el cargo que yo tengo, ella es vicerrectora académica de una tremenda universidad en Chile y fue subsecretaria, o sea, es una mujeraza, de verdad, admirable. Y me dice eso tan sinceramente y me dice imposible, por mi trabajo yo estoy conectada hasta las 9 de la noche fácilmente todos los días. Me dice, pero eso me ha permitido tener el cargo que tengo, tener los cargos que he tenido y tener la vida que tengo. Entonces ahí también te dice algo, ¿cachai? Claro. Si bien ella no me pudo ayudar con un consejo, ella sí me dijo algo con eso. Hay un subtexto ahí Siempre, siempre. Y es como, para lograr esto, yo le he tenido que dar todo en mi vida y más. Y se lo agradecí mucho, y agradecí mucho que fuera tan sincera y que me lo dijera de esa forma, y yo también así, bueno, setear mis expectativas con respecto a la mentoría y ver cómo seguir. Y otro punto importante de este trabajo entre mentora o mentor y mentí es que tiene que haber este factor de admiración, tiene que haber este factor de validación. Es súper difícil, casi imposible, tener un mentor al que tú no admires o al que tú no reconozcas como alguien que logró algo importante. Un mentor del cual finalmente puedes aprender y puedes modelar tu conducta. Exactamente. Un mentor siempre tiene que ser alguien que esté validado por su mentí. Un mentí que no valida a su mentor, que no encuentra que en realidad hizo algo importante o que es una persona válida para darle consejos laborales, no va a funcionar. Esa relación no va a funcionar y en este caso es mejor dar un paso al costado. Lo mismo con el mentor. Un mentor que encuentra que su mentí no va a llegar, o no, esta persona no me hace caso, no va a querer, o no quiero trabajar en su desarrollo, eso tampoco va a funcionar. ¿Ya? Que no está esa confianza. Sí, está esa confianza y ese factor un poco más emocional que quizás no está en el coaching. En el coaching tú separas harto. Sí. En cambio acá, en las relaciones mentora-mentor, mentora-mentí, tú generas un vínculo, generas Yo todavía hablo con mi mentora, a pesar de que ya no lo es oficialmente, de repente hay mensajitos, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Con mis mentís también. ¿Cómo estás, Paula? Me acordé de ti por tal cosa, yo le escribo, me acordé de ti por esto, ¿cómo sigues con este tema? Entonces, eso es súper rico, porque es una relación que va un poco más allá y que tiene este factor consultivo. De verdad estoy abrumado. O sea, cuando uno va creciendo en una carrera laboral, o una carrera de emprendedor, o una carrera de empresario, tú te abrumas en muchas veces de tu vida, te sientes abrumado. Así como que... En la vida misma, en situaciones cotidianas también. Exactamente, pero cuando ya estás involucrado, no sé, pues depende de ti, alguna acción importante de la compañía. En el caso donde yo trabajaba, de repente eran planes, promociones, cosas que tenían que salir en 3 días. Y la mentira decía, no estoy segura de lo que estoy haciendo. Ya, revisémoslo, 15 minutos, ya revisémoslo, ya estás bien, tranquila, así respira, relájate, preséntalo de buena manera, enfócate en estos puntos, listo, ya, sale. Es un factor mucho más consultivo que el coach. ¿Por qué? Porque es un poquito más rápido al tener esta ida y vuelta, este vínculo, exactamente. Oye, exactamente. Paula, y mira, aquí ya hay un elemento que tú nos dijiste que va muy alineado con la pregunta que te voy a hacer, que si hay alguien, por ejemplo, que trabaja en una empresa, que efectivamente tiene este desafío a lo mejor de avanzar en su carrera profesional, de tomar otro desafío, etcétera, pero no se da en la empresa
esta figura del mentor, ¿sí? Como de una manera mucho más formal, tal vez organizacional, claro. Entonces, ¿cómo lo puede hacer esa persona para tener algún mentor y poder también generar este vínculo? Si esto no está en la empresa considerado de una manera como profesional, ¿cierto? Sí, hay organizaciones, sobre todo de mujeres, que trabajan muy bien el proceso de mentora-mentee. Hay una organización que se llama WOMAP, que fue una de las que yo participé siendo mentee, y te pone una parrilla gigante de mentoras que están dispuestas a ayudarte, que están dispuestas a apoyar tu proceso de crecimiento. Para los hombres, la verdad es que no sé cómo lo pueden hacer, como que me he enfocado tanto en el liderazgo femenino que no sabría decirte si hay alguna plataforma similar para hombres, pero sí sé que para mujeres el trabajo que ha hecho WOMAP es fabuloso, es muy, muy, muy bueno, porque ha generado estas redes de mujeres que trabajan mentoreando a otras mujeres para que todas nos vayamos desarrollando en nuestras carreras. Entonces, existen estas alternativas, además de, bueno, yo creo que todavía el tema del mentoring y del coaching tiene un poco de tabú, de esto de yo no necesito a nadie que me ayude, o cuando tengo que pedir ayuda es porque tengo problemas, pero en realidad es cero eso, o sea, es todo lo contrario. Tener un coach, tener un mentor, es alguien que solo va a potenciar tus habilidades, solo va a potenciar tu trabajo, solo va a potenciar tu carrera o solo va a potenciar tu emprendimiento. En los casos del emprendimiento, emprender solo es súper difícil, súper difícil. Sí. Pero cuando tú tienes una red de emprendedores, es como que esa red se transforma en tu equipo a pesar de que sean negocios distintos. Y esa red te permite ir consultando y así también tú puedes ir viendo a quién quieres como mentor. Claro. Ahí van saliendo buenas prácticas también que puedo adoptar. Exacto. En lo que yo estoy haciendo. Súper. Exactamente. Te ayuda a recoger buenas prácticas, te ayuda a resolver problemas. O sea, si uno se expone a problemas todo el tiempo y a veces te atoras en cosas que para ti son muy grandes, pero siempre hay alguien que pasó por lo mismo que tú. Siempre hay alguien que ya lo logró. El tema es que tú tienes que ser capaz también, tú como mentee o como persona que está con algún tema quiere crecer, tienes que ser capaz también de buscar esas ayudas en los lugares correctos. O sea, yo no podía, yo en mi ámbito laboral, yo no le podía pedir consejo a mi mamá porque mi mamá fue dueña de casa toda su vida y no tuvo una carrera corporativa, no terminó estudios universitarios formales, entonces, o no le podía pedir consejos a mi hermano que trabaja en otra cosa nada que ver, o a otra amiga que es profesora, o no sé, tenía que buscar referentes que fueran parecidos a mí, y eso es un punto súper fundamental en el desarrollo personal en general, creo yo. Uno se tiene que juntar y buscar a esa gente que ya logró lo que tú quieres lograr. Cuando la encuentras, ir copiando sus patrones. Si además tienes confianza con ella, ir preguntándole cómo lo hizo. Y si quieres que sea tu mentor, preguntarle, ¿quieres ser mi mentor? ¿Me puedes ayudar? Si uno no se atreve a hacer esas cosas, también va a ser muy difícil que llegues alto. Claro. El pedir ayuda hoy en día es fundamental para cualquier cosa que emprendas, ya sea una carrera corporativa, un emprendimiento, unos estudios muy importantes, siempre vas a tener que tener esta capacidad de pedir ayuda y de decir, bueno, ¿cómo sigo avanzando? De preguntarle a otro cómo sigo avanzando. Excelente. Mira, y esto aquí, y aunque tú no lo creas, para cerrar el programa, porque ya se nos ha ido el tiempo volando, sin embargo, nos contaste tantas cosas tan útiles y lo que dijiste ahora al final, que yo lo conecto con mi área de expertise, una de mis áreas de expertise que es la PNL, que es esto de modelar las conductas de otros, modelar la forma de pensar del otro y entender, bueno, de esa manera llegó el otro donde está, entonces eso yo también puedo, al modelarlo, lograr esos mismos resultados, ¿verdad? Y el pedir ayuda, que sin duda es el primer recurso que tenemos para poder llegar donde queremos llegar, si no
podemos hacerlo solos, estamos viendo que no podemos hacerlo solos. Así que, mira, Paula, tú diste primero el warm up para que todas ahí las emprendedoras, líderes, colaboradoras que nos están escuchando vayan, y si quieren alguna mentora, entonces lo van a encontrar ahí. Y además te pueden también a ti contactar a través de tus redes sociales, ¿verdad? Exacto, yo tengo mi red social, que es donde veo mi negocio y todos los temas más de liderazgo, que es @shinypau. Y ahí la verdad es que estoy siempre subiendo tips e información que tiene bastante éxito. La verdad es que me ha sorprendido, es algo que empecé a hacer hace poco, antes no lo hacía tanto, y eso me muestra también que hay mucho interés por conocer más, porque alguien te ayude, porque alguien te diga, bueno, ¿qué paso sigo ahora? ¿Qué hago ahora? Cuando uno se queda así, ya, hice la primera parte, tengo mi objetivo, ¿ahora qué hago? ¿Cachai? Así ¿cómo sigo? Así es que síganme ahí, y estoy siempre semanalmente entregando información al respecto que les puede ir sirviendo. Perfecto, ahí entonces va a aparecer también en pantalla el Instagram de Paula @shinypau para que la sigan, para que vean ahí la información relevante que tiene, para que la contacten también si quieren saber más de mentorías. Y bueno, Pau, te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, de verdad, sin duda de mucha utilidad para todos los auditores, así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Clau, te pasaste por la invitación, la verdad es que estuvo muy entretenido, se me pasó volando, no puedo creer que estuvimos media hora hablando. Sí, pero bueno, vamos a ir, está abierta la invitación para que puedas acompañarnos en algún otro capítulo, así que ahí, bueno, por interno lo conversamos. Y a todos ustedes que estuvieron un capítulo más con nosotros, les deseo una linda noche. Espérenos el próximo martes, 19:30 horas, con más Hacia el Centro de Ti y diferentes temáticas que te van a servir para conectar con tu bienestar personal. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches. Chao, Miguel, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.